Bueno, qué importante es recibir cada palabra que viene sin menospreciar ni despreciar, cuán larga sea, de quién viene, cuándo viene, porque siempre llega en el momento oportuno. Y esa palabra que compartió Cami viene muy alineada a lo que, bueno, voy a compartir yo, lo que puso el Señor en mi corazón, lo que viene de Él. Y veníamos cantando recién en las alabanzas sobre Jesús, sobre que la cosecha es mucha y que ya está a punto para ser cosechada. Y hablábamos también de que de su amor yo cantaré, de que le voy a seguir a Jesús. Muy bárbaro, muy lindo, ¿no? Y qué lindo cuando lo cantamos en el espíritu y en el corazón. Pero hay que hacerlo, porque está todo más que bien de cantarlo, y la alabanza uno la canta con el corazón, pero de lo dicho al hecho, dice el dicho, valga la redundancia, hay un largo trecho. Y lo que yo les voy a compartir está en Marcos 16, del 14 al 18. Marcos 16, del 14 al 18. Palabras de Jesús, de un Jesús ya resucitado. Como saben todos, el preámbulo de esto fue que Jesús fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Y las primeras testigos dentro de su equipo, de sus seguidores, fueron mujeres. Según el Evangelio, fueron unas, fueron otras. La que sí sabemos que estaba era María Magdalena. Pero en sí quiero que se queden con lo que Jesús le comunica a sus discípulos, quienes le seguían, quienes le conocieron y quienes absorbieron de él el Evangelio. Gran parte de lo que se comparte en el Evangelio, esas noticias de salvación, de cómo el reino de los cielos se ha acercado al hombre y cómo está a la mano de todo aquel que quiera echarle mano. Bueno, yo venía con la palabra planificada, todo muy estructuradito, pero bueno, en la alabanza, en la adoración, el Espíritu empezó a obrar y a ponerme varios complementos a lo que yo tenía planificado. Incluso, bueno, lo de Cami fue un centro que voy a cabecear sin dudas, bueno, sabemos que es Él, el camino, sabemos que es Él la verdad, sabemos que en Él hay seguridad, que Él es fiel, el que hizo la promesa. Y aquí Jesús a sus apóstoles, que por cierto no creían que Él había resucitado, estaban todos turbados, estaban tristes, se les apareció, llegó a ellos, y vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí son palabras de Jesús directas. Jesús comisiona a los apóstoles, 14 al 18. Esta palabra también la van a encontrar en Mateo 28, Lucas 24, Juan 20. Gracias. Gracias. Dice así Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, dice el 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy cantábamos en la primera alabanza que Jehová es mi proveedor, que Jehová es mi sanador. Sí, sabemos que, como dijo Jesús, los que han visto al Padre, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Así que estamos hablando de la misma persona. Es un mensaje muy claro y nos da el foco como cristianos, como hijos de Dios del tiempo en que nos toca vivir en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Directo y sin vueltas. Se nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio son buenas nuevas, de ahí viene la etimología. A toda persona, sin hacer acepción de nadie, es decir, desde la persona que uno pueda considerar o ver en la sociedad, de lo más bajo a lo más alto.
¿sí? Esas personas que hay que acercársele e ir corriéndose entre los guardaespaldas que tienen. Pero, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Como se hablaba en la palabra que compartió Cami, que Jesús resucitó de entre los muertos y nos regaló la salvación a todos. Es decir, Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí se nos habla de el camino. Cuando uno dice el camino, no da opción a otra cosa. Hay una intransigencia implícita y explícita en esa forma de comunicarlo. Todos tienen oportunidad de llegar a ese evangelio. Todos tienen oportunidad de llegar a esas buenas noticias de salvación. Es un regalo que yo debo tomar. Es un regalo que está ahí. Yo debo hacer la acción de tomarlo y apropiarme de él de la manera correcta. De aferrarme con uñas y dientes como si se tratara de la única soga disponible para salvarme de un abismo de perdición. ¿Sí? Entonces hay que estar atentos a esto porque está al alcance de todos, pero requiere que uno tome la acción de tomarlo. No es que Jesús murió por todos, independientemente de cómo yo lleve mi vida, voy a acceder a esa salvación. Hay, ¿sí? Una parte que me corresponde a mí y la vamos a ir viendo para poder no solo predicar este evangelio, sino ser íntegros y genuinamente vivir lo que estamos hablando y de lo que estamos hablando. Si uno va a Mateo 28, 19, va a poder ver que se nos habla del bautismo. Ahí dice salir y predicar a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una confesión pública de mi fe. Es un acto que representa mi paso de la muerte a la vida, de una dimensión de muerte a la vida eterna. Y como muerte no entendemos dejar de existir, sino una existencia apartada de Dios. El pecado lo que hizo en el hombre fue apartarlo de Dios, le dio la muerte. Esa muerte es una distancia que se creó entre el hombre y Dios a causa del pecado que hay en el corazón del hombre. Y este mandamiento que nosotros tenemos, porque aquí dice ir y predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no es si quieren, vayan, como cuando dice Jesús, cuando oren, él ya supone y da por entendido que nosotros tenemos que hacer esto. Se me viene a la cabeza los profetas, que aquí estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Jonás, el testarudo, que Dios lo mandó a advertirle a los pecadores de Nínive, enemigos acérrimos de Israel, sobre lo que se avecinaba si ellos no se arrepentían. En sí, Jonás tiene una visión muy parecida a la nuestra. Es ir y hablarle a personas que no conocen, incluso en Jonás se nos dice de personas que no distinguían entre su mano derecha y la izquierda, para el nivel de discernimiento espiritual que tenían. Algunos dicen que eran animales, pero bueno, hace referencia a personas. Y Jonás tenía que ir con una noticia de arrepentimiento. Jonás testarudo que hasta se fue a otro lado, pero Dios lo terminó llevando. ¿Qué llevó Jonás? Palabra de Dios con una dirección de arrepentimiento. ¿Qué acción tomaron los de Nínive? Se arrepintieron. Y Dios mostró misericordia a los más pecadores, a las personas más alejadas. Sin embargo, la dirección que Dios le dio a su siervo, él tomó otra acción. Se me viene también a la cabeza Zacarías, llamando al pueblo hebreo a volverse a él. Si ellos se volvían a Jehová, él se iba a volver a ellos. Se lo llamó también, como no hicieron los antecesores de este pueblo que vivía en la época de Zacarías, a volverse de sus malos caminos, a dejar esas sendas de muerte para volverse a el Dios de la vida. Y uno más que voy a mencionar, que aquí es donde voy a hacer un poquito más de hincapié, es en Ezequiel, a quien Jehová envió ya en plena cautividad, con un mensaje claro, concreto también de arrepentimiento a los cautivos hebreos entre los que él estaba. Aquí se nos hablaba de que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A Ezequiel mismo, si uno lee en el capítulo 2 y 3, Jehová le advierte y le reconoce que él sabe que está entre escorpiones, entre espinas, entre una movida espiritual heavy, para aclararlo. Y nosotros estamos en la misma. Jehová sabía la testarudez y la necedad del pueblo, como también la hay en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos. Sin embargo, Jehová
le hace una observación a Ezequiel que me gustaría que se quede con esto, y si están tomando nota o quieren marcarlo, la tengan en mente y la mediten hoy. Lo que le dice Jehová es, tú tenés que soltar el mensaje, tú tenés que hablarles a ellos, pregonar. Al impío tú tenés que darle el mensaje, pues si tú le das el mensaje y el impío no se arrepiente, bueno, el impío tiene la culpa. Ahora, si el impío está haciendo mal y tú no le das el mensaje y no se arrepiente, la sangre va a ser demandada de tus manos. ¿Sí? Quiero que se queden con eso, porque en sí el Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Entonces, en los profetas uno puede ver gran similitud de lo que nos corresponde hoy a nosotros. La vida de los profetas era una vida dura, una vida que tenía que estar alineada a Dios, una vida en la cual había un propósito, y nosotros tenemos ese propósito. Tenemos aquí la dirección, tenemos que echarle mano. Cuando el mismo Jesús nos afirma en Mateo 5:17 que Él vino para cumplir la ley y los profetas, la profecía soltada por los profetas. Vemos aquí cuando hablábamos de Ezequiel que esa sangre iba a ser demandada. Ustedes, de su mano, si Él lo hablaba, ¿ustedes creen que esto ha cambiado? ¿Que para nosotros esto no aplica? Teniendo el conocimiento, teniendo la verdad al alcance, viendo tantas personas que tienen un conocimiento errado de lo que es la sana doctrina, la verdad. Hace unos días, cero jactancia en esto, pero se los comparto en intimidad, comenzamos a repartir aquí en la cuadra palabra de Dios invitando a las personas a la iglesia. Y todos me decían, qué bueno, sí, yo estuve la religión y las religiones y la religión la gente tiene esto. El otro día en la casa de Cami, de la abuela, me hablaban de la iglesia católica. O sea, me tenían a mí como cristiano, pero dentro del catolicismo, y me mencionaban al Papa como un referente, que para nada es un referente para mí. El referente mío es Cristo, es Jesús. Entonces vemos la ignorancia que tiene la gente y la falta de conocimiento, y nosotros lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues Dios nos separa en una esquina a hablar. Los que van a hablar somos nosotros. Incluso Jesús dijo, si ustedes no hablan, haré hablar a las piedras. O sea, somos nosotros los que tenemos que dar el mensaje. Ahora, ¿usted cree que para dar el mensaje usted tiene que ser un pastor o un predicador famoso con un canal de YouTube con 500.000 suscriptores o 1 millón de suscriptores? ¿O no tiene un vecino que sabe que está en una decadencia absoluta, en tristeza, en agonía, en soledad, y de repente en los 10 años, 5 años, 1 año o 3 meses que usted vive al lado de él, no le ha llevado una palabra? Por vergüenza, pereza, o porque usted ya supone que él conoce de la palabra. Esta dirección que tenemos aquí es clara para todo cristiano, desde el pastor más pastor y líder hasta el que limpia el baño. Es decir, tome acción de este evangelio que se nos dio, que tenemos al alcance de la mano, incluso lo tenemos en el celular. A veces no tenemos la Biblia para todos lados, pero el celular sí. Uno puede y debe compartirlo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bien. Nos encontramos ante un asunto de vida o muerte. Primero que nada, por el orden establecido por Dios, personal. Yo este evangelio que tengo aquí lo tengo que hacer parte de mí, lo tengo que absorber, lo tengo que vivir. Y segundo, para las millones, y en este caso en los tiempos que vivimos hoy, miles de millones de almas que hoy están a tiempo. Hoy están a tiempo ahora, pero mañana no sabemos cuánta gente de hoy a mañana va a perecer. Incluso en Uruguay, ¿cuántos mueren por día? Y muchos de ellos terminan siendo conocidos nuestros. Me pasó en uno de mis clientes en una reunión que hubo, que pegué muy buena onda con uno de los que trabajaban ahí, un tipo de 45 años, vigoroso, saludable, y al mes y medio me entero que se murió. Y yo me quedé con una carga de no haberle soltado algo. Y en la reunión yo dije, este tipo joven, no se me pasó por la cabeza hablarle. Sin embargo, cuán importante es que nosotros estemos alineados a Dios y en esa intimidad para que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese denuedo y esa necesidad de hablar. ¿Le ha pasado? De seguro les pasó esto. De ir caminando descalzos en la casa, recién bañados o de noche, y reventarse el dedito chiquito del pie. Bueno, ¿qué es lo primero que uno tiene? Sale o una mala palabra o por lo menos un grito. Esa necesidad, ese grito,
tenemos que sentir nosotros de compartir la palabra de Dios, con quien sea. Porque aquí dice, id y predicad el evangelio a los vecinos lindos y que nos caen bien, entre 20 y 40. ¿Dice eso o yo leí mal? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, incluso a los niños, sobre todo a los niños. Bien, no perdamos chance de compartir el camino, la verdad y la vida. Aquí se nos dice algo, y es una promesa de aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué similitud a lo que hablábamos hoy y mencionábamos de Ezequiel. Vos hablá, lo que el otro haga con lo que vos sueltes, no te corresponde a ti. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que traspasa el corazón, los pensamientos, los tuétanos, el tiempo y el espacio. Uno tiene que soltar la palabra de Dios, y ella sola va a hacer la obra. Me acuerdo ese pasaje que vos siempre mencionás, mamá, de Apolo y Pablo, que Apolo plantó, Pablo regó y el Señor dio el crecimiento. Entonces, lo que uno tiene que hacer es lo que le corresponde. El resto se encarga el Señor. A mí me pasó en un proyecto que estuve de multinivel, en el cual nos decían esto mismo, de no dejar pasar una oportunidad de hablarle a alguien, en el ascensor, en la calle, incluso salíamos a hacer encuestas, algo que usó Dios para hacernos perder todo tipo de vergüenza y pereza de hablarle a alguien desconocido. Y no menospreciar nunca a nadie, porque en ese entorno de negocios uno nunca sabía, y había muchos testimonios de personas que le hablaban a alguien que estaba reponiendo góndolas en un supermercado y dieron con ese que era la persona correcta y les explotó el negocio a través de esa persona. Sabemos que el Jesús mismo dijo que un pastor deja a las 99 ovejas que tiene seguras para ir por la que se perdió. Usted no puede saber si esa persona que se le cruzó y que usted menospreció no era esa 100 que estaba descarriada y a través suyo Jesús le iba a hablar. Entonces es una seriedad tal que tiene el asunto y se nos va a pedir explicaciones, se nos va a pedir, siervo fiel o siervo que escondió el talento. Porque vos tenías ese talento, ¿qué hiciste? ¿Lo soltaste? ¿Lo pusiste en práctica? ¿O lo escondiste? ¿O te quedaste callado y pasó? Es importante que no perdamos chance de compartir el camino, la verdad y la vida. Hablábamos que el que creyere será salvo. Pero no es solo creer. Dentro de lo que Jesús nos dice, se nos permite saber qué es creer para activar también las obras que nos permitirán tener una fe por obras, una fe sana, acciones que nos llevarán a una vida como nuevas criaturas en Jesús, para buscar agradarle en todo cada vez más, para que se nos revele, como el apóstol Pablo, que todo debemos de tener por basura con tal de ganar a Jesús. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado, la muerte, la perdición, que es parte de la naturaleza del hombre. Tenemos una solución. Jesús, al alcance de todos. Y el resultado, cuando uno incorpora a Jesús a su vida y se toma en serio y aplica todo lo que aquí está escrito en el Evangelio, como resultado tenemos la vida eterna y una vida de liberación, una vida en libertad. Podemos mencionar el problema como el punto A, el inicio. Todos nacemos en pecado y el resultado como el punto B. Para ir del punto A al punto B hay un camino. El camino de cada persona en esta vida es único. Todos pasamos por altibajos y cada uno tiene sus procesos en la vida. Pero, mi tarea es decirles, es comunicar, y no es algo que a mí se me ocurrió o que me parece bien o me parece mal, no, es algo que se nos encomendó y se nos confió. Sabemos que el
iba a decir el patrón, por así decirlo, se fue y nos encomendó algo. Cuando venga, Él nos va a pedir explicaciones al respecto de lo que nosotros hicimos. Él nos dio una indicativa. ¿Qué hiciste con lo que te dejé? Mi tarea es pregonar, proclamar, comunicar. Es decir, hay una vehemencia, hay un hincapié en la forma de hacerlo. Es soltar palabra. Como se dice comúnmente, no dar puntadas sin hilo. Esto requiere que uno esté en una condición alineado a Dios, independientemente de las circunstancias, del entorno. Si estoy triste, si estoy cansado, si tengo plata, si no tengo plata, si tengo hambre, etc. Uno tiene que siempre buscar la forma de mencionar, aunque sea la palabra Jesús. Porque de repente uno está en una charla que no puede ponerse a predicar, pero sí puede de alguna manera estratégica levantar un centro, al menos mencionar la palabra Jesús, al menos mencionar que es cristiano. ¿Por qué? Porque urge, porque la gente necesita y porque nos lo encomendó nuestro Padre, nos lo encomendó Jesús, así como se lo encomendó a los apóstoles. ¿O ustedes por qué creen que nosotros tenemos esto acá? ¿Cómo creen que llegó el Evangelio a nosotros? ¿Con personas que se quedaron calladas? ¿Con personas que no se aventuraron? Incluso los traductores de la palabra al español tuvieron que pasar por muchos desafíos. Esto que tenemos nosotros acá fueron porque personas del pasado se tomaron en serio este mandamiento. Hay una canción de Marcos Witt que se llama Enciende una luz, que dice: ¿y cómo creerán si nadie les predica? Ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea. Hablar, ser portavoces del camino, de la verdad y de la vida. Y reitero, en singular, porque es uno solo, no hay alternativas. Hoy cuando estaba preparando esto, se me vino a la cabeza una imagen, y es: imagínense que ustedes, todos transcurrimos un camino en la vida, ¿no? Imagínense que al final de ese camino, a usted le contaron el final de la película. Usted lo sabe, y se lo contaron como termina. Muchos lo han escuchado y tienen una idea, pero como el teléfono descompuesto, bastante errada. Y llega un momento en el que usted se entera y se da cuenta de que al final del camino, que hoy parece lejano, pero nunca sabemos si no hay un trampolín que nos lleva derecho, hay un abismo lleno de pinchos en el que usted se cae y no hay vuelta atrás. Y vamos todos andando y usted no sabe si el día de mañana sus seres queridos, sus amigos, su entorno, no termina ya el camino para ellos. ¿Cómo les avisaría? ¿Con qué urgencia? ¿Con qué desesperación? ¿Con qué gran aflicción usted les avisaría sobre esto, sobre este fin? Sabiendo que hay una dirección que si usted la toma, se ahorra esto y va al destino que tiene que ir, a un destino, imagínese, glorioso como es. Así es que tenemos nosotros que tomarnos el evangelizar a la gente. No es un tema de: yo no soy evangelista, yo soy profeta, no, yo soy, no sé qué otro ministerio, otro tipo de ministerio. No, es a todos esto, es a todos. A toda persona que conozca la verdad es que se le encomienda esto. En Juan 15:5 tenemos, por ejemplo, una palabra de parte de Jesús que nos da una idea de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, porque está bien hablar del Evangelio, está bien proclamarlo, está bien, pero hay muchas personas que proclaman el Evangelio, un Evangelio está muy torcido, dependiendo de la congregación, doctrinas torcidas de lo que sería la sana doctrina, como lo era la iglesia de Éfeso, que tenía muchos resultados, que tenía mucha gente, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es decir, está bárbaro que nosotros cumplamos con repartir palabra, hacerle llegar la palabra a la gente, pero tenemos aquí en Juan 15:5 que se nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Hablábamos recién de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, del 1 al 7, en el cual vemos cómo Jesús termina el mensaje advirtiéndoles que si no hay un cambio en lo que Él denuncia, se les quitará el candelero, la luz, Jesús mismo. Y cuando uno no tiene luz,
Si yo apago esta luz ahora, está la tele, pero si uno tuviera que caminar, de repente se da contra una silla, se da contra la pared, se da contra la puerta, y no estaría bueno para nadie. Incluso él promete al final ahí en la palabra de la iglesia de Éfeso que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere significa al que haga lo que yo le pido que haga, pero que viva alineado a mí en comunión conmigo. Es lo más importante. En 1 Corintios 10, versículo 12, podemos entender que no es con nuestras fuerzas, que debemos velar continuamente para permanecer guardando los 2 mandamientos que resumió Jesús. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, habían unos 613 mandamientos, si no me equivoco, que, había que aprenderse 613. Jesús nos lo dejó demasiado simple, en 2, que son, esto está en Mateo 22, 37, 39, yo se los voy a contar. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en esto se resumen toda la ley y los profetas. Todo el mensaje de la ley, todo el mensaje de los profetas, que hablaba hasta cuando uno hacía un voto y no lo cumplía, cuando uno se quedaba con algo que no le correspondía y habían variantes, etcétera, etcétera. Acá te lo hace bien simple. Lo que vos estás haciendo con tu prójimo, ¿te lo harías a vos mismo? Y esto a mí me pega en el medio de los ojos, porque para mí no es fácil. Dependiendo de qué me haga el prójimo, yo reacciono de tal o cual manera. Hay mucha gente que la mirás de pesado y no pasa nada. Pero, yo qué sé, le tocaste algo y se armó la gorda. Brutal, se enciende en ira. Sin embargo, a mí capaz que hay cosas que no me enojan, que a ti sí. Una de las cosas que me pasa, por ejemplo, es en la calle manejando. Me enervo, me caliento, me enojo mucho y Dios me dice, mirá lo que le hiciste a este, cómo le pasaste por al lado, lo que dijiste, lo que sentiste en tu corazón. ¿Está bien eso? Entonces, ahí es cuando viene uno y siempre vamos a estar encontrando cosas que tenemos que mejorar, pero sabemos que no es en nuestras fuerzas, sabemos que es alineados a Él. Entonces enfoquémonos en predicar el Evangelio, en promover las buenas nuevas, en contarlas, pero permaneciendo, amando a nuestro Dios con todo nuestro ser. ¿Y qué es esto, me puedes decir? Si usted va a Efesios 6:18, se nos dice orando en todo tiempo, listos para servirle siempre, con la armadura en condiciones para ser guerreros eficientes. En Efesios 6, del 10 al 17, usted puede ver esto. Buscando ser llenos del Espíritu Santo, como nos da a entender Efesios 5:18. En obediencia, como lo vemos en Oseas 6:6 y en Miqueas 6:8. Obediencia quiero, misericordia, no sacrificio. Cumpliendo lo mandado y meditando en su palabra, como lo dice Josué 1:8. Y así nos saldrá todo bien. Ahí tiene usted, dentro de la palabra, indicaciones y una guía sobre cómo amar a su Dios con todo su ser, si le parece algo que usted no puede entender. Y amando al prójimo, me puede preguntar, claro, y amando al prójimo que yo no amo a mi vecino. Amar al prójimo como a uno mismo significa perdonar a alguien cuando la ofensa es demasiado grande como para hacerlo, por ejemplo, respetándoles, rindiendo a Dios todo deseo de venganza para que Él sea quien la haga. Y eso cuesta, me cuesta a mí, se los digo yo en mis fuerzas sería de los últimos en la lista. Pero sé que Él se fortalece en todas mis debilidades, su poder se fortalece en la debilidad y yo me rindo a Él. Por aquí vamos a ir redondeando, no hay mucho más vueltas que darle al asunto, podríamos enriquecerlo tremendamente, pero en sí creo que se habló lo más importante y lo que el Espíritu Santo quería comunicar. La reflexión es sencilla, tenemos una tarea, es sembrar el Evangelio, salir a sembrar. Hay muchas almas que están aguardando que se reciba esa semilla, que den el fruto para luego ser cosechada, como decía la alabanza de hoy, y será llena la tierra de su gloria. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Para sembrar debo salir equipado y en condiciones. ¿Cómo me
puedo equipar y estar en las condiciones correctas. En oración, en todo tiempo, meditando en la palabra, que aquí está todo lo que usted necesita en este manual, y obedeciendo. Con esos 3 ingredientes, metiendo ahí la energía del día a día, el tiempo, es que nosotros vamos a avanzar. Lo invito, que sé que no es fácil, dependiendo de su trayectoria en la vida, de su trabajo, de su forma de ser. Algunos serán más vergonzosos, más perezosos, más sueltos. Le invito a renunciar a la vergüenza. Recuerden lo que dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, pues es dunamis, es poder de Dios. Hubo una prédica que hablamos de eso y hablábamos de la potencia de las bombas atómicas y lo que sería el poder de Dios comparado con una bomba atómica, un chasquibum, al lado de lo que es el poder de Dios, que está aquí en su palabra. Lo invito a renunciar a la pereza. Muchas veces, sobre todo ahora en invierno, nos dan ganas de quedarnos en casa, calentitos, comiendo tortas fritas, con la estufita. Y en verano porque hace calor. Siempre va a haber una excusa. Y el último, le invito a renunciar a esos miedos. A miedo a ser rechazado, a miedo a ser avergonzado, o incluso hasta que lo insulten. En casos extremos haya violencia de otro tipo. A nosotros nos decían en Herbalife, con esto no estoy haciendo la propaganda porque no estoy haciendo el negocio de momento, no te dicen que no a vos, no te tomes el no personal, le dicen que no a lo que vos estás transmitiendo, a la propuesta. Entonces el no nos lo tomemos nosotros. Cuando uno lo enfoca así, uno se suelta más. Digo, no me están diciendo no a mí. Si te la crees, es mucho más fácil. Lo que buscamos aquí es que usted tenga el conocimiento y bueno, por el entrenamiento que hemos tenido nosotros, le transmitimos una forma de que sea más fácil para usted. Así que bueno, vamos a terminar con una oración, como en todos los cultos. Te damos gracias, Señor, por este momento en el que pudimos compartir de tu palabra, que viene siempre a tiempo, Señor, y es sembrada para dar frutos, Señor. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, haciendo que esta palabra caiga en tierra fértil para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Jehová, que reprendas toda distracción, toda vergüenza, todo miedo, toda pereza, Señor, todo rechazo a lo que tú nos estás mandando. Sabemos que en el sistema en el que estamos, distraernos es muy fácil, no tener tiempo es muy fácil y a veces cuando llegamos al tiempo venimos cansados. Te pido, Señor, que tú nos renueves nuestras fuerzas como las del búfalo, que nos dé discernimiento espiritual cuando el enemigo nos quiera apartar de la misión, nos quiera robar la bendición de poder servirte, Señor. Te pido sobre todo que pongas gozo, Señor, a la hora de servirte, cuando salgamos en invierno a repartir un volante o a llevar la palabra a alguien con frío, cansado, con miles de problemas, cantemos con gozo, pues sabemos que la prueba produce paciencia, Señor, y esa paciencia termina dando en un fruto espectacular y deleitoso para ti, Señor, y sobre todo para nuestras vidas también. Te pido, Espíritu Santo, que renueves el amor de Dios en nuestros corazones, que enciendas la llama, para poder hacer esto de una manera genuina y que nazca, Señor, y no sea ni siquiera forzado. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos los aquí presentes. Sujeta, Señor, toda venganza que quiera darse por este mensaje soltado en mi vida y en la vida de los que están aquí y los que escucharán este mensaje, y de todo siervo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.